Compañeros, buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien, todo marchando súper bien. A nosotros, en estos temas que estamos viendo en esta materia de teoría general del Estado con el profesor Germán Cardona, nos correspondió el tema de órganos de control. Si bien a los otros compañeros ya les correspondió también hablar sobre las ramas del poder en el Estado, ahorita a nosotros nos corresponde hablar sobre los órganos de control y la importancia de ellos con respecto a las ramas del poder público. Como les digo, nos corresponde a nosotros, a este grupo, integrado por Miriam Rivera Quintero, Maritza Valencia Riascos, Nelcy Omen, Wilber Sea Córdoba, Wellington Ibargüen Pozo, Yadira Arias Hurtado y Milton Alexis Largo, quien les habla. Entonces, vamos a empezar a ver un poco sobre qué son los órganos de control. Pero para poder hablar sobre ellos tenemos que hablar un poquito de historia, remontarnos un poquito a los orígenes de los órganos de control. En la Constitución de 1886, en ese momento, en nuestro estado, en nuestro país, bueno, en ese momento Colombia era un estado federado y tener un control sobre las ramas del poder público en ese momento era muy difícil. Tener algo que pudiese tener esa autonomía ahí era muy complicado. Si bien la parte de la Contraloría estaba más, sobre todo más arraigada al gobierno, lo controlaba sobre todo toda la parte del gobierno, y la parte del Ministerio Público la controlaba sobre todo la Cámara de Representantes. En la Constitución de 1991, en el artículo 117, nos habla de los órganos de control. ¿Quién es el órgano de control como tal? Entonces, hablamos ya del órgano de control en nuestro Estado colombiano. ¿Quiénes son los órganos de control? Son aquellos organismos a los que la Constitución política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, defender al pueblo y el control fiscal. No están adscritos ni vinculados a las ramas del poder público, cuentan con autonomía presupuestal. Son aquellos que están encargados del control disciplinario. Ahí vamos a hablar un poco ahora más adelante sobre la Procuraduría General de la Nación. Defender al pueblo. Vamos a hablar de la Defensoría del Pueblo y también vamos a ver un poco sobre las personerías distritales y municipales. Y tenemos el control fiscal, que ese control cae sobre todo en la parte de la Contraloría General de la República. Entonces, ahí lo que vamos a ver es que los órganos de control en Colombia están conformados en dos partes. Una, la Contraloría General de la República. Alguien me hizo caer muy bien en cuenta en ello, y es que debemos llamar todo por su nombre, y es que es Contraloría General de la República, no como muchas partes le dicen que es de la Nación. En la segunda, el otro órgano de control es el Ministerio Público. Y en el Ministerio Público vamos a hablar ya más directamente sobre la Procuraduría General de la Nación, sobre la Defensoría del Pueblo y adscrita a la Defensoría del Pueblo están las personerías municipales y distritales. Listo. Vamos a empezar entonces con el primer órgano de control, que es la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es el máximo órgano del control fiscal del Estado. Tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y contribuir a la modernización del Estado. Es decir, la Contraloría tiene esa función de estar velando, verificando, vigilando qué pasa con los dineros del Estado, hacia dónde van, quién los usa, para qué los usa, ¿se le está dando el correcto uso? Eso es lo que hace la Contraloría General de la República. Como vimos en clases pasadas, recordemos que estuvimos hablando sobre la descentralización y la desconcentración estatal, y en este caso la Contraloría es una figura desconcentrada. No puede controlar todo allá en una misma parte, entonces, ¿qué hace? Es delegar desconcentrarse, en otros puntos para llevar sus funciones hacia allá. El Contralor General de la República es elegido por el Congreso en pleno para un periodo de 4 años. Tiene como funciones, tienen en sus funciones los criterios de la evaluación financiera, es decir, está en una constante vigilancia de cómo se están comportando esos dineros del Estado.
revisar las cuentas del erario. ¿Qué pasa con el dinero? ¿Hacia dónde se está yendo? ¿Quién lo tiene? ¿Para qué lo tiene? ¿En qué lo está usando? Llevar registro de la deuda pública. ¿Qué pasa con los dineros que se están enviando al municipio de Buga, bueno, al distrito de Buenaventura? ¿Qué es lo que pasa con esos dineros que se enviaron para alguna obra? ¿Por qué antes por qué antes hay pérdidas? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Exigir informes. Exigir informes tanto a las entidades territoriales como a todo el cuerpo administrativo que tenga. Establecer las responsabilidades pertinentes en cuanto a la parte administrativa y en cuanto a toda esa revisión y gestión fiscal que debe ejercer. Revisar la calidad y eficiencia de todos sus funcionarios, de todos los funcionarios de la Contraloría que estén ejerciendo de manera eficaz todo su trabajo y toda su labor perteneciendo pues a este órgano de control. Presentar un informe al Congreso de la República y el presidente, promover las investigaciones y dictaminar las normas generales, obviamente que permita la ley. Es decir, la Contraloría General de la República está más que todo ligada, como ya lo dije antes, a fiscalizar qué pasa con esos dineros. Entonces, en el momento que la Contraloría encuentra de que hay algo que no se está portando bien, de que, como les decía hace un momento, qué pasa con esos dineros, qué pasa con esa obra que no se ha construido, no se ha terminado de construir, por qué no se ha terminado de construir y que porque falta dinero, entran a esa parte investigativa y a llevar a todo hasta donde sea necesario. Es decir, por ejemplo, en el distrito de Buenaventura, donde yo vivo, que no se ha terminado con el acueducto, que qué pasa con estas partes de allá, que qué pasa con esos dineros que se utilizaron para eso. Ellos entran a investigar y si es necesario y encuentran en todo ello, en toda esa gestión fiscal que hacen, encuentran de que hay anomalías que puedan estar violando normas penales. Entonces ellos ya pasarían a compulsar copias a la fiscalía y empezar todo el trámite penal que sea pertinente. Adicional a la Contraloría General de la República, también tenemos esta figura que es la Auditoría General de la República. La Constitución Política de Colombia del 91 se encuentra plasmada en la creación de la Auditoría Externa ante la Contraloría General de la República. Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de los organismos de control fiscal conforme los procedimientos, sistemas y principios establecidos en la Constitución, para lo cual el auditor general fijará las políticas, prescribirá los métodos y la forma de rendir cuentas y determinará los criterios que deberá aplicarse para la evaluación financiera, de gestión y de resultados, entre otros en conformidad con lo que para el efecto dispone el decreto 272 del 2000. Como su nombre lo dice, es auditar. El auditor general de la República sí, debe estar en esa función de velar de que lo que se está haciendo en la Contraloría General de la República se esté efectuando de forma debida, que se esté llevando a cabo toda esa función de forma debida. Lo hablábamos una vez, decíamos de que, hombre, si en nuestro país no existiera de verdad este tema de corrupción por el que atravesamos, de pronto hasta estas figuras no serían necesarias, ¿sí? Pero en el país que tenemos en este momento es necesario y yo creo que de cierta forma también sería bueno para estar en ese pro de que todo se esté ejecutando de la debida forma. Listo, ya hablamos del primer de los órganos de control. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente, que es el Ministerio Público. Le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Hacen parte del Ministerio Público los siguientes: el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. En este órgano de control que es el Ministerio Público, nos vamos a encontrar entonces que tenemos a la Procuraduría General de la Nación,
a la Defensoría del Pueblo y adscrita a ella nos vamos a encontrar con las personerías municipales y distritales. Vamos a ver la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación es el máximo organismo del Ministerio Público. Representa a los colombianos ante el Estado. Tiene como función vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos y demás conferidas en el artículo 277 y 278 de la Constitución Nacional. El procurador es elegido por el Senado para un periodo de 4 años. Tiene en sus funciones desvincular. Vamos a entrar un poquito en esta parte de desvincular. ¿A qué se refiere directamente con desvincular? Desvincular del cargo previa audiencia y mediante decisión motivada al funcionario público que incurra en las siguientes faltas: el que infrinja de manera manifiesta la Constitución y la ley, el que sea derivado evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, el que obstaculice o agrave las investigaciones que realiza la Procuraduría a una autoridad administrativa o jurisdiccional. El procurador tiene esa facultad, sobre todo por eso les decía al principio, de que tiene esa facultad de ejercer esa vigilancia, pero sobre todo en el campo disciplinario. ¿Qué es lo que está pasando con los funcionarios públicos? Si están llevando a cabo sus funciones, háblese de jueces, magistrados, qué es lo que si están ejerciendo lo que para ellos conforme a la ley deben hacer y si se está llevando de manera debida. Presentar proyectos de ley en materia, emitir conceptos en procesos disciplinarios, lo que hablábamos hace un momento. Presentar proyectos de ley en cuanto a la materia que trata la Procuraduría, rendir conceptos en materia constitucional y vigilancia, nombrar y remover funcionarios, obviamente, como hablábamos hace un momento también sobre la Contraloría. La Procuraduría también es un órgano que tiene esa característica de ser desconcentrado. Entonces, si bien las funciones del procurador se van hacia los procuradores, las procuradurías municipales, distritales, ellos también están en esa obligación de cumplir con sus funciones, y por eso el no cumplirlas, el Procurador General de la Nación tendrá esa función, podrá ejercer la función de desvincularlos, de removerlos como funcionarios, defender intereses colectivos, ejercer vigilancia superior, exigir a los funcionarios públicos información. Ellos en cualquier momento la Procuraduría puede, al notar de que hay un funcionario público que no está ejerciendo de debida forma sus funciones, ellos podrán entrar a ver esa parte disciplinaria, qué es lo que pasa ahí, qué es lo que está ocurriendo ahí, y ya podrán llevar ellos a cabo a dar esa queja, a mostrar esa anomalía que pasa ahí. Ejemplo, si hay un juez que no está cumpliendo a cabalidad con las funciones que debe cumplir con lo que dice la ley, con lo que diga la Constitución, el procurador podrá emitir y dar esa queja. ¿Ante quién? Ante su superior, que es el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces ya pasaría ellos a investigar y a llevar a cabo todo el trámite administrativo y disciplinario que ello requiera. Dentro también de este órgano de control que es el Ministerio Público encontramos la Defensoría del Pueblo. Es un organismo de creación constitucional en cabeza del Defensor del Pueblo, quien actúa bajo la dirección del Procurador General de la Nación. Tiene como objetivo principal velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. El defensor es elegido por la Cámara de Representantes para un periodo de 4 años también. Tendrá en sus funciones orientar a la población en defensa de sus derechos, divulgar los derechos humanos, colaborar a la población en acciones constitucionales, presentar proyectos de ley en la materia y rendir informe a sus funcionarios. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de esta parte de colaborar a la población en acciones constitucionales, me parece que tiene una función muy bonita el defensor, porque es que
hay personas que no tienen acceso a la justicia, y algo que se ha promovido desde hace muchos años para acá es que todo colombiano tenga acceso a la justicia, que pueda, que si bien no la conozca, pueda tener un soporte en el cual pueda llegar a ello. Entonces el defensor puede ayudarle a una persona que tengo un problema, que me están vulnerando mi derecho fundamental a la salud, al mínimo vital. Bueno, la defensoría le ayuda con acciones constitucionales como son una acción de tutela, como es un incidente de desacato, y en algunos casos también con el mismo habeas corpus. Listo. Como habíamos dicho, también adscritos a la Defensoría del Pueblo se encuentran las personerías distritales y municipales. Son organismos de control y vigilancia de las respectivas entidades territoriales que ejercen la función del Ministerio Público y están encargadas de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos en su jurisdicción, así como de ejercer el control disciplinario del municipio, la guarda del interés público y de los principios del Estado social de derecho y de la promoción del control social de la gestión pública. Las personerías están siempre a esa disposición. Si bien en muchas partes se pueden encontrar en los centros administrativos municipales, en donde está el edificio administrativo, pero también están muy cercanas, están por lo normal muy bien colocadas para que todas las personas tengan acceso a ello. Es algo que le puede ayudar mucho a las personas, sobre todo a llevar a cabo aspectos que la comunidad necesite. Si de pronto alguna comunidad en algún municipio que está necesitando alcantarillado, que está necesitando acueducto, el sistema de red eléctrica, las personerías junto con la defensoría lo que hacen es ayudarle a las personas a levantar su voz de que tienen derecho a ello, que puedan tener acceso a ello. Entonces su función es vital para poder de que haya ese cumplimiento constitucional en cuanto al respeto a sus derechos, y que como colombianos tenemos derecho todos. Ahora bien, como ya llegamos a la parte final, ahí tenemos la bibliografía: Constitución Política de Colombia, séptima edición de julio de 2019, ley 136 del 94, y el link que también les va a quedar ahí cuando se suba el video. Entonces, lo que tratamos en este momento, todo el grupo, es de contarles a ustedes de la importancia que tienen los órganos de control en el Estado, de que ellos deben de vigilar, fiscalizar, no solamente las entidades territoriales, sino también los funcionarios públicos, de que se esté llevando a cabo todo, como hablábamos, como de pronto han hablado los otros compañeros en sus otras exposiciones. Por ejemplo, están en esa constante vigilancia de que los funcionarios públicos de la rama judicial estén cumpliendo a cabalidad con lo que ellos deben hacer, de que los dineros de la nación se estén llevando donde se tienen que llevar, a quién se tienen que llevar, pero que de todas maneras estos órganos de control son supremamente necesarios para que se lleve a cabo toda esa función pública, para que se lleve a cabo para que todo el mecanismo del país pueda funcionar de manera adecuada. De antemano, muchísimas gracias, espero estén muy bien. Quedamos atentos a las preguntas en el foro, no sé dónde se vayan a subir, y nada, les deseamos a todos un buen día, que estén bien.